Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coho, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy, 2 de octubre del 2025 a las 11:06 de la mañana. En Esto es lo Último vamos a hablar con Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, quien ya tenemos en línea. Y vamos a hablar precisamente sobre lo que ayer dejó a todo el mundo anonadado. La gobernadora de Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista creen que tienen la necesidad de hacer campaña política a 9 meses de que ese gobierno del Partido Nuevo Progresista y Jennifer González Colón jurara como gobernadora de Puerto Rico. Bienvenido a Bonita Radio, Juan Dalmau. Carmen Enit, saludos, un placer estar contigo. Bueno, quizás la primera pregunta es, ¿usted podía imaginar que Jennifer González Colón sintiera la necesidad de hacer campaña a 3 años y medio de las elecciones y a 9 meses de asumir la gobernación? Para nada, Carmen Enit, esto no tiene precedente en la historia política en Puerto Rico. Que un gobierno que apenas lleva 9 meses, como una nueva administración, entre comillas, ¿verdad? Porque el PNP ha estado ya en varias administraciones anteriores, pero la de Jennifer González hace 9 meses que comenzó, que se vea en la necesidad de invertir económicamente en un anuncio que es un calco de los anuncios con falsificaciones y mentiras de la campaña pasada. Es francamente algo sin precedente. Y tengo que reconocer, cuando yo estoy ayer viendo televisión, que veo el anuncio, porque me avisan que había un anuncio que yo aparecía, yo pensé que era realmente como una especie de reportaje de la pasada campaña, porque incluso pues había referencias a uno de los debates que se llevó a cabo, el único. Pero de repente me doy cuenta que es un anuncio nuevo, actual. Es la bancarrota del liderato político de Jennifer González, admitido por ella misma con la pauta del anuncio. Cuando nosotros lo vimos ayer, pensamos que realmente se trataba de un meme. Soy honesta, no pensé, porque lo vi primero en las redes sociales, no pensé que era una pauta que, como usted dice, sabe, porque ha estado en la política mucho tiempo, sabe lo que es invertir en pautas. Hay pautas de 15 segundos y hay pautas de 30 segundos. Yo le pregunto si en algún momento en la vida política usted lo había visto de esa manera. Pero ya nos ha dicho que no, pero además de eso yo creo también que hay una particularidad en 2 vías. En este momento en Puerto Rico se está dilucidando no solamente lo que es el aumento quizás número 11 entre administraciones del Partido Nuevo Progresista desde que Pedro Pierluisi fue gobernador y la comisionada residente fue Jennifer González, al servicio de energía eléctrica. Hay una crisis con relación a los contratos y se siente en la misma pelea que tiene el Partido Nuevo Progresista entre un bando y otro para acceder a los contratos de tecnología, que quizás son los contratos de mayor cuantía en este momento en una administración pública. ¿Le parece que es una manera de desviar la atención para que esas informaciones que están saliendo no
tengan la prioridad que debe tener el país atendiendo a lo que le hace daño en su vida diaria, sobre todo con relación a la energía? Mira, sin duda alguna, pero tu planteamiento me invita a una reflexión, ¿verdad? Y este espacio lo permite también. Yo pienso que en primer lugar el anuncio sí tiene un objetivo de entretener la opinión pública sobre varios asuntos que están de naturaleza inmediata. Uno, el aumento de un 8% de la facturación energética y el hecho de que el negociado de energía tiene ahora mismo una solicitud de otro aumento que fue solicitado por Luma Energy. Además de eso, está el tema de PRITZ, como mencionas, el bizcocho de los más de $1,000 millones en contratos de tecnología en agencias del gobierno que se están peleando entre los bandos de Tomás Rivera Chats y de Jennifer González. En tercer lugar, el hecho de que acaban de ejecutar, políticamente hablando, a la Contralora de Puerto Rico porque criticó la propuesta de Jennifer González de poner PRITZ dentro de OGP y por lo tanto bajo el control absoluto de Fortaleza, y el hecho de que entonces nombran a una persona que venía de desarrollo económico y por lo tanto es de vestir un santo para vestir otro. Tienes el nombramiento de la persona de lo que es la Procuraduría de Personas con Impedimentos, que le han sacado los propios PNP en las vistas públicas. Una suerte de pleitos que ha llevado a cabo de forma frívola para enriquecerse personalmente. Así que ese es un elemento, la distracción, sobre todos esos temas que nos afectan día a día. El segundo elemento es el hecho de que van camino a una convención y que ella teme que ante la falta de liderato y de poder amarrar la autoridad política dentro de la colectividad, necesita ella proyectarse como la paladín en contra del comunismo internacional y lo que ella proyecta en ese anuncio es que eso lo represento yo y quien detiene a Juan Dalmau es ella, una especie de mártir de la causa en contra del comunismo, y me pone a mí como esa contraparte, lo cual no solamente es caricaturesco, es falso y es infantil, pero vamos, por ahí va esa identificación de ella tratar de inspirar a sus huestes más cercanas, de que en ausencia de ejecución de gobierno soy yo, ¿verdad? Dentro de esa perspectiva, la que puede detener a Juan Dalmau. Lo cual entonces me lleva al tercer elemento, los números que yo he podido analizar, pero que sé que se han discutido por lo bajo en otros foros y en otras instancias, es que los números de Jennifer González con respecto a las encuestas que se han estado llevando a cabo son los números más altos de desaprobación de gobernador alguno en su primer año. Y en este caso ni siquiera un año, en 9 meses. Así que ella ha tenido que de alguna forma revivir como si estuviera todavía en campaña, cuando realmente, oigan, el PNP tiene control del Ejecutivo, tiene control del Legislativo en Cámara y Senado, tiene control del Tribunal Supremo y los tribunales, y tiene además a Donald Trump en la presidencia, que ellos dicen que es su amigo, su colaborador y que lo respeta en Washington. Pues ¿dónde está la ejecución? No hay excusa. Como no han podido cumplir con las promesas porque sus dedos están amarrados con grandes intereses económicos, pues entonces han creado esta campaña publicitaria. De nuevo, insisto, se regresa de todo lugar menos del ridículo. Esta es una campaña ridícula que nadie en este país la toma en serio. ¿Usted cree que nadie la toma en serio? Y obviamente lo hacen porque esa quizás fue una ficha importante para ellos al final, sobre todo de la campaña del 2024. Así que están tratando de rehusar aquello que supuestamente le dio la posibilidad de ganar, sobre todo en un demográfico que podría coger los mensajes relacionados al comunismo, a Cuba y a Venezuela como una amenaza posible. Ahora, ¿no es interesante que igualmente incluye ahí a Pablo José Hernández, que es un partido político que tuvo bastante problema en la elección en términos generales, más allá del comisionado residente? O sea, parecería que es la campaña del 2028 en el 2025. Incluso Francisco Domenech diciendo que a pocos minutos de que se saliera esa campaña, que precisamente eso es lo que quieren hacer durante los 4 años de gobernación.
Lo cual debe ser una cosa indignante para el pueblo de Puerto Rico. Cuando yo escuché al secretario de la Gobernación, Francisco Gómez, decir que este es el deporte nacional, el estar en campaña, me resultó un insulto al pueblo de Puerto Rico, porque naturalmente la gente se interesa por temas políticos y la gente lo puede discutir en la calle, pero la responsabilidad ética y moral de quien ha sido electo para dirigir los destinos del país, para enfrentar los retos que tenemos como pueblo, no pueden estar en una campaña política, tienen que ejecutar con respecto a sus obligaciones. Y como ellos no han ejecutado ni han cumplido con lo que le prometieron al país, han buscado una cortina de humo con una campaña político-electoral, como señala, en el 2025, para una campaña que sería para el 2028. Y yo pienso, de nuevo, siendo reflexivo, que ese anuncio lo que busca es distraer la atención, pero me parece que comete un grave error. No solamente que es un mal calco de lo que Donald Trump está haciendo en los Estados Unidos, que cada vez que hay problemas, ya sea económicos, ya sea de empleo, ya sea por la guerra de tarifas, ya sea porque no ha podido bregar con los conflictos militares y bélicos que hay en Medio Oriente o entre Rusia y Ucrania. Bueno, pues entonces se inventa cosas para entretener la opinión pública. Pero en Puerto Rico, la naturaleza de la crisis que enfrentamos es que por más entretenimiento que quiera Jennifer González pautar en medios y por más campañas de mentiras y falsificaciones, la realidad es, por ejemplo, ayer, mientras pasaban ese anuncio, se fue la energía eléctrica. Incluso en algunos programas de televisión no tuvieron acceso a energía eléctrica mientras estaban precisamente evaluando el problema de la crisis energética. En el caso de los que son pequeños y medianos comerciantes, las quiebras están por encima de cómo estaban a esta fecha el año pasado, por mucho. Pequeños y medianos comerciantes que ya no pueden con los costos operacionales. Lo que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico, la nominación y el nombramiento de una persona que no tiene vínculos con la Universidad del Pueblo de Puerto Rico y que ha tenido una forma de gobernanza totalitaria. Lo que es la salud, cierre de hospitales en Puerto Rico por parte del Departamento de Salud con la crisis que enfrentamos. Es decir, todos esos problemas los está viviendo el puertorriqueño de a pie día a día. Así que no importa el entretenimiento que quiera Jennifer González y su equipo, pautar en medios y supuestas distracciones, nadie va a distraer a una persona que ayer, mientras necesita de energía eléctrica para tratamientos de salud, que se le fuera la energía eléctrica, o el que necesita de su suplemento médico para estar refrigerado, el que no tenía energía eléctrica, o el pequeño comerciante que está pensando si tiene que cerrar su negocio, dejar en la calle empleado y su ingreso de vida, porque ya no puede con las deudas y no puede, como se ha entrevistado a tantos comerciantes, con la realidad que sufre el país. Así que ellos están jugando ese manual de lo que ocurre, ¿verdad?, en la mente de Donald Trump, pero la realidad de la tragedia que se sufre día a día por el puertorriqueño y la puertorriqueña de a pie, esa no hay quien la esconda, no hay quien la entretenga, porque esa la sufre en carne propia el que enfrenta esas vicisitudes. Yo tengo que preguntarle, y quizás la última pregunta, sobre el asunto de las escoltas, porque acabo de tener acceso al proyecto de José Oscar Morales que aprobaron ayer, que es distinto al que radicó María de Lourdes Santiago y Adrián González Conta, en términos de que solamente atiende el asunto de la necesidad de una escolta por razones de seguridad, pero deja las escoltas a los exgobernadores, lo que el proyecto del PIB eliminaba totalmente, con la excepción de los asuntos de seguridad. Ahí en el Partido Nuevo Progresista realmente hay dos bandos en este momento. Uno parece liderado por Tomás Rivera Chats y otro por la gobernadora, que se encuentran en cada momento. Parecería que el tema de las escoltas también lo va a hacer. ¿Le parece que es una oportunidad de Tomás Rivera Chats utilizar las escoltas sin llegar a lo que aparentemente es la necesidad real de que se eliminen totalmente las escoltas y solamente pasándole la mano para decir que los que sean convictos como Wanda Vázquez Garcet no tengan la posibilidad, aunque hay una defensa o un planteamiento de que Wanda Vázquez Garcet no es exgobernadora, porque incluso la propia ley la exime de serlo porque no cumplió 4 años en el poder, ni fue electa? Sí, tu pregunta voy a responderla en dos partes. Voy a comenzar con lo último que usted dice. Yo estoy de acuerdo con usted.
La definición de exgobernador sobre la ley, no solamente de los $40,000 que se asignan para oficinas de exgobernadores, sino también para la escolta para exgobernadores. La definición dispone que sea un gobernador electo de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y que sea por el voto popular del electorado. Exacto. Ahí saca a Wanda Vázquez porque está especificando que no sea la línea sucesoral constitucional, no, es como dispone la Constitución electa. Así que Wanda Vázquez ya no aplica. Segundo, que haya cumplido un término no menor de 4 años, lo cual eso saca a Ricardo Rosselló como exgobernador, porque no cumplió los 4 años, salvo en los casos en donde ese término sea menos de 4 años por incapacidad o por enfermedad. Ese no es el caso de Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló tuvo que renunciar por el infame chat y todo lo que conocemos hoy día de lo que fueron sus acciones durante los 2 años de gobernanza. Así que ahí tenemos 2 exgobernadores que yo creo que la ley ya cubría que no se les aplicaba la escolta. Pero ante la duda y el planteamiento que hace Joseph González, el PIB presentó una legislación más abarcadora para evitar este relajo de las escoltas que se convierten en choferes glorificados y en mayordomos de los exgobernadores. Hemos visto las fotos, hemos visto los reportajes, paseando perros, haciendo compras, buscando la ropa en la tintorería. Así que yo creo que un paso en donde Puerto Rico puede demostrar el gobierno responsabilidad es precisamente aprobando el proyecto de María de Lourdes y Adrián González Costa. Ahora, la segunda parte. Lo que hizo el presidente del Senado es darle un golpe a la determinación de Fortaleza, que apoyó la interpretación de Joseph González, de que no podía quitarle las escoltas a Wanda Vázquez. Él se aleja de Fortaleza, pero no lo suficiente. ¿Para qué? Para mantenerle las escoltas a otros exgobernadores del PNP, como es el caso de Pedro Rosselló, como es el caso de Luis Fortuño, como es el caso de Pedro Pierluisi. Así que en el caso del presidente del Senado, lo que quiere es dejar claro, yo no estoy parado en el mismo sitio que Jennifer González, pero tampoco está dispuesto a que se convierta en un asunto de protección del mejor uso de los fondos y particularmente de la Policía de Puerto Rico, eliminando completamente ese tema de las escoltas para exgobernadores. Lo importante de esa segunda respuesta es que es evidente que cuando volvemos al inicio de lo que comenzó esta conversación, que es el tema del anuncio, Jennifer González no ha logrado ni siquiera amarrar al liderato de su partido. Y hoy día uno pregunta a líderes del PNP, ¿usted apoya a Jennifer González para la reelección? Y comienzan a trastabillar y comienzan a decir que es muy temprano y comienzan a decir que es que eso no está planteado porque realmente no quieren poner las manos en el fuego por Jennifer González, porque Jennifer González es víctima de sus propios hechos. Ella retó a un PNP incumbente en una primaria y le ganó. Ahora ella abrió una puerta que antes no se había abierto y dentro del PNP hay quien piensa que a Jennifer González hay que retarla porque no sirve como gobernadora. Y ahí está coqueteando con el tema Miguel Romero y está coqueteando con el tema Tomás Rivera Chats y otros más. Así que es por eso que ella pauta ese anuncio, para volver al inicio, para decirle a su gente, aquí estoy yo y sigo aquí presente. Como no puede hacer anuncios de logros, pues entonces hace un anuncio de campaña sucia y negativa. Yo tengo una información relacionada a una intervención que tuvo un buen PNP, que incluso ha sido oficial público del gobierno, en este caso el PNP bajo Pedro Rosselló González, que en una reunión en Fortaleza, Jennifer González lo menos que hizo fue llorar cuando le increpó sobre lo que estaba pasando en su gobierno, para lo cual él tenía una posición clara de que tenía que despedir a Francisco Domenech. ¿Usted ha tenido información relacionada sobre ese nivel de tensión entre el liderato del Partido Nuevo Progresista y Jennifer González? Sí, en este país no hay muchos secretos, particularmente cuando se está en unas posiciones tan ¿verdad? Importantes, están bajo lupa. Yo he recibido información de la exigencia de líderes del PNP para que Francisco Domenech deje su posición e incluso Verónica Ferrayol y su esposa también.
no pueden comprender muchos de esos líderes, particularmente líderes de base, que son los que tienen que darle cara a la gente en la calle. No pueden entender esa lealtad ciegas de parte de Jennifer González, donde se ha amarrado a una pesa que la lleva al fondo del mar. Y por lo tanto, esa pesa tiene nombre y apellido, que es el binomio Francisco Domenech, Verónica Ferrajoli. Lo otro es, y yo en esa no soy tan generoso, es que sí es cierto que esas son dos personas que tienen un control desmedido del gobierno, pero al final del camino, quien fue electa, Jennifer González, ella también tiene que responder y no usar de excusa. ¿Verdad? Lo que pueden ser unos nombramientos que ella tenga, porque creo en que si Jennifer González destituye a Francisco Domenech y a Verónica Ferrajoli, salimos de dos personas que tienen unos manejos cuestionables de los asuntos de gobierno y tienen unos intereses económicos particulares que se han señalado, como por ejemplo la firma de Cabilderos Politank, pero eso no necesariamente va a representar un mejor gobierno para el pueblo de Puerto Rico, porque creo que Jennifer González no tiene las herramientas para ser una buena gobernadora, y eso es ella. A mí me enseñaron que cuando ese nivel de favor se intenta pagar, esos favores salen caros. ¿Le parece que hay algo que no sabemos que le debe Jennifer González a Francisco Domenech y a Verónica Ferrajoli? ¿Verdad? De esas preguntas que se han hecho las personas que han traído este tema y que han sido electores del PNP, que no comprenden cómo es que ella a ciegas y sabiendo el disgusto que hay dentro del liderato del PNP, tanto a nivel del directorio como a nivel de base, que ella a ciegas los defiende a brazo partido, no importa qué, no importa la información que surge, no importa las alianzas políticas internas que eso le ha costado. Así que el tiempo dirá, pero yo coincido con esa enseñanza. Los favores cuando es entre amigos no son favores que se deben. Uh-huh. Cuando son favores a base no de amistad, sino de intereses, esos se pagan con creces y los intereses son leoninos. Y yo creo que este es el segundo escenario. ¿Algún mensaje al pueblo de Puerto Rico sobre lo que está pasando en Gaza, Juan Dalmau? Sí, sin duda alguna, el genocidio que está ocurriendo en Gaza, del cual el gobierno de los Estados Unidos ha sido cómplice, merece el repudio más contundente de parte de los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero también en alianza con tantos sectores y países que desde las Naciones Unidas y desde distintos puntos en todo el mundo han elevado su voz. Yo creo que debemos presionar dentro de los espacios que alcanzamos tener para que haya un cese inmediato al fuego y a la agresión militar, al genocidio por parte de Israel. Que dicho sea de paso, tanto que Jennifer González en sus anuncios habla de dictaduras y de comunismo y de abuso, ella sale en fotografías con Benjamín Netanyahu, que en el propio Israel está cuestionado no solamente por corrupción, sino además por llevar al pueblo de Israel a un genocidio contra los palestinos para salvar su pellejo político. Que en su día se ha juzgado como tiene que ser juzgado Netanyahu, como un criminal de guerra. Gracias, Juan Dalmau, por estar con nosotros esta mañana y seguiremos informando. Claro que sí, hasta luego, un placer. Bueno, escucharon a Juan Dalmau. Mucho que decir sobre ese anuncio. Creo que la contestación debió haber sido de él, que es uno de los mencionados. Lamento mucho no tener a Pablo José Hernández, porque Pablo José Hernández no me contesta las llamadas, ni su equipo de trabajo. Pero bueno, tenemos a uno de los implicados en ese anuncio. Yo quiero, quizás, para comentar desde lo que entiendo, es importante decir con relación a ese anuncio. Yo nunca pensé que iba a haber una campaña política 3 años y medio, 3 años puntualmente de la próxima elección general en Puerto Rico en noviembre del 2028. Que cuando ayer salió, les digo que pensé que era un meme video para seguir insistiendo, porque eso se hace mucho, en lo que insistieron en la campaña política, sobre todo al final, que era tratar de demonizar a la alianza electoral para ubicarla en aquello que todavía hay gente en Puerto Rico que piensa que es comunismo, en
países como Cuba y Venezuela. Y sobre todo, en este momento, los mismos discursos de Donald Trump atrayendo sin evidencia lo que alega está tratando de combatir, que es el narcotráfico, cuando el narcotráfico en este país lo tenemos a la vuelta de la esquina, y ni Jennifer González, ni el propio Joseph González, comisionado de la policía, ni ningún miembro del Partido Nuevo Progresista que sea gobierno hoy se ha atrevido a meterle las manos. Y yo pensaba que estaban vacilando con una historia vieja. Nunca pensé que fuera realmente una pauta que esperemos que en algún momento podamos acceder a cuánto gastaron, que gasta el partido político que está hoy en el gobierno a solo 9 meses de la elección general. Pero que como comenta Juan Dalmau, me parece que es importante decir que está a 2 días la gobernadora de ir a una asamblea o de una convención de su partido político, donde hay fricciones, donde hay quien piensa que la gobernadora no debe seguir teniendo a personas como Francisco Domenech en la fortaleza, porque es quien dirige el gobierno, y que no es casualidad que lo tuviéramos ayer propiamente hablando con un analista de radio tradicional que precisamente participa de una estación de radio que aquí le decimos Notipalma, porque promueve el discurso político ideológico del Partido Nuevo Progresista y sobre todo las posiciones del Partido Nuevo Progresista cuando esté en el poder. Y allí lo entrevistaron y dijo exactamente lo mismo que hicieron ayer. Que se hace campaña todos los días porque es el deporte nacional puertorriqueño. Digamos más apropiadamente Francisco Domenech, que es el deporte del Partido Nuevo Progresista para que la gente deje de pensar, o traten ustedes de que ellos dejen de pensar en lo que le ocurre todos los días, que llegan a su casa y no tienen servicio de energía eléctrica, que se les dañó la compra, que la maestra no pudo llegar a la escuela a impartir clases a sus hijos e hijas, precisamente porque tampoco tenía servicio de energía eléctrica. Que los negocios están cerrando porque no hay manera de vivir con los altos costos y operar un negocio con los costos de energía eléctrica. Y váyase por todo lo demás que sugiere tener un serio problema para producir y tener un negocio propio en este país. Yo creo que por ahí es que están los tiros de una campaña a destiempo, pero sobre todo de una campaña caduca desde el punto de vista de la propaganda que el Partido Nuevo Progresista quiere insistir en traer siendo gobierno. Y me parece que es importante la posición de Tomás Rivera Schatz en todo esto, porque nosotros lo venimos diciendo y a Tomás Rivera Schatz le molesta. Y venimos diciendo hace un rato que el problema de Tomás Rivera Schatz en este esfuerzo es precisamente que ha querido proteger a la gobernadora, dicho por él, y cada vez que la intenta proteger, tiene el efecto de seguir deteriorando a un liderato que no parece tener claridad, pero sobre todo honestidad para defender al país versus al partido político. Y ahí es donde estamos hoy. Pensábamos que la producción de información que le está llegando a la gente definitivamente de muchas formas iban a poder, o ellos pensaron, iban a poder desviar la atención de eso que la gente está consumiendo todos los días. Pero sobre todo que está sintiéndolo. Pues parece que no, porque lo que la gente ha precisamente planteado, independientemente de los fotutos, los troles, los bots que han estado pero votosos, es precisamente cómo es posible que salga a 3 años de la elección y a 9 meses de su mandato, diciendo que es la persona que ha hecho algo por Puerto Rico. Pero quien reapareció
en el escenario político del PNP es Ricardo Rosselló Nevares. Y yo les dije hace un rato que no se olviden que Elías Fernando Sánchez Sifonte está con Tomás Rivera Chats en el Senado. Está en el Partido Nuevo Progresista moviendo sus hilos. Tiene a la esposa tratando de correr para una posición electa en el 2028, Valery Rodríguez Erazo. Y no ha dejado de ser amigo de Ricardo Rosselló Nevares. Así que ustedes no duden que independientemente de que una vez Tomás Rivera Chats dijo que Ricardo Rosselló Nevares no tenía lo que se necesita, incluso lo llamó pensuaco, en la palabra soez que se suele repetir en nuestro vocabulario popular. No necesariamente lo va a rechazar ahora. Porque aquí se están matando todos por ver cómo salvan al partido para el 2028. Y de eso yo quiero ir al tema de Gaza. Y es el último tema que voy a cubrir hoy. Porque yo les dije que definitivamente es un tema que nosotros vamos a insistir. Y hemos traído información en todas nuestras redes. Lo comentamos siempre. Cada vez que pasa algo con relación a la flotilla Sumut, que como sabemos es la flotilla que está intentando crear un corredor humanitario para poder llevar ayuda humanitaria a Gaza. De 47 que fueron las embarcaciones que salieron, solamente una llegó hasta Gaza o está en vías a llegar. Y es precisamente Miqueno la que pudo burlar la seguridad que impuso la Marina de Guerra de Israel, que intervino con las otras 46 embarcaciones. Así que en este momento lo que está ocurriendo en Gaza es que hay intervención de flotillas de civiles turcos que están tratando de llegar. Es decir, que hay una flotilla que se ha levantado de una manera orgánica después de saber que lo que ocurre con aquella que se organizó desde Barcelona y desde otros puertos no ha podido llegar a hacer lo que querían hacer todas las embarcaciones porque el gobierno de Benjamín Netanyahu los detuvo. Y en esta detención, interesantemente, se da algo que me parece que hay que llamar la atención. Y es que, en efecto, hay una puertorriqueña que está a bordo de la embarcación de la flotilla desde México. Y esta puertorriqueña, que yo les dije en el anuncio a este programa que se las iba a identificar, es Zuleika Morales Rivera. Y Zuleika Morales Rivera es nada más y nada menos que una ex miembro del gobierno de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Estuvo 7 años y medio en la Marina de Guerra de Estados Unidos. Dejó de ser marín y ahora está convencida de que lo que hizo en un esfuerzo por tener una profesión y participar de esa Marina de Guerra fue un error que quiere resarcir. No solamente ella, sino que otros miembros, ex miembros de la Marina de Guerra de Estados Unidos, están hoy rumbo a, en este momento están detenidos en Israel. Participan de la flotilla pensando en que lo que ocurre en Gaza y en otras partes del mundo, pero en este momento en Gaza, es genocidio y quieren resarcir aquello que pudieron haber hecho en algún momento, incluso matar, pero no están ahí en este momento. Yo quería traer y quiero traer esa historia. Les voy a colocar este video
donde ella narra en una entrevista de un medio independiente mexicano, Rompiendo TV, narra incluso que fue persona cercana a la administración Bush y a la administración de Barack Obama como parte de su trabajo en la Marina, que también fue instructora, etcétera, que dice orgullosamente que es boricua. Pero para hablar sobre lo que está ocurriendo en Gaza, yo quiero hablar y voy a llamar a Maritza Maimí, que es una de las personas que trabaja en Amnistía Internacional, encargada de proyectos especiales allí. Y voy a hablar con ella porque Amnistía Internacional tiene también una posición clara con relación a lo que está pasando en la flotilla. Quisiera escucharla y que ustedes escuchen lo que tiene que decir sobre este momento difícil en Gaza, lo que significa que haya una puertorriqueña allí, sobre todo con el perfil que tiene la puertorriqueña ex marín. Así es que vamos a hablar con Maritza Maimí y conversamos sobre este tema. Buenos días, Maritza Maimí, encantada de que estés aquí con nosotros. Vamos a hablar un poco de la flotilla, lo que está ocurriendo en Gaza y la posición de Amnistía Internacional, que la conocemos, ha sido un apoyo. Para empezar, quizás, ¿cuál ha sido tu impresión de lo que ha ocurrido en Gaza ayer? Ayer para nosotros, quizás hoy para ellos, etcétera. Cuando esa flotilla fue intervenida por la Marina de Guerra de Israel en aguas internacionales, y lo que supone eso para no solamente el derecho internacional, sino para las naciones que ahora mismo están en protesta desde sus diferentes países, el pueblo de diferentes países, sobre todo europeos y latinoamericanos, de lo que está ocurriendo en Gaza con esta intervención. Bueno, gracias Carmen Enid por la invitación y saludos a la audiencia. En primer lugar, hace unas horas la secretaria general de Amnistía Internacional, Anés Calamar, fue entrevistada en un medio español y catalogó estas acciones de parte del Estado de Israel como un asalto descarado y un acto calculado de intimidación, ¿verdad?, a estos grupos de activistas que suman un poco más de 500, ¿verdad?, que han sido muy valientes y se han lanzado a querer romper ese cruel bloqueo hacia la ayuda humanitaria, ¿verdad?, que ha estado promoviendo Israel, que no es nuevo, ¿verdad? Es importante recordar que el bloqueo de la ayuda humanitaria y económico hacia la población gazatí y en Cisjordania comenzó en el 2007. Uh-huh. Lo que ha ocurrido a partir de octubre del 2022 es que ha habido del 2023 es que ha habido un recrudecimiento de ese bloqueo que en los últimos meses ha incluido incluso la decomisación de alimentos, el bloquear incluso la ayuda humanitaria que llega a través de organismos internacionales de ayuda, ¿verdad? Incluso los Médicos Sin Fronteras, que apenas hace una semana atrás tuvieron que retirarse del hospitalillo que tenían en la ciudad de Gaza por los ataques que han recibido directamente. Así que esto es un acto que es muy, muy vil, muy perverso por parte del Estado de Israel hacia no solamente la población de Palestina, sino también a la comunidad internacional que ha querido solidarizarse para detener el genocidio que está ocurriendo en Gaza y llevar y de alguna manera mitigar el grave problema de la hambruna que está enfrentando en este momento esa población. Cuando hablamos de Gaza, y gracias por contextualizar precisamente que es más allá del 2023, el bombardeo y el bloqueo sobre todo, la guerra empieza
en el 2023 con una intervención de Hamas, pero que ha continuado a pesar de las negociaciones, etcétera. Sobre todo los bombardeos de Israel hacia Gaza. Hay un elemento que no sé si ustedes lo discuten desde el punto de vista de los derechos humanos, y es la información que se ha producido desde el mismo Ministerio de Finanzas, Hacienda de Israel, que el propio ministro ha traído información de que allí se está gestionando con el gobierno de Estados Unidos y otros inversionistas la creación de toda una riviera comparable con la Riviera Francesa. Cuando ustedes como personas que atienden el asunto de derechos humanos están mirando lo que ocurre, están involucrados en la denuncia y en la defensa de los pueblos, ¿cómo han tomado la información que ha sido información que se produce incluso en medios de comunicación de Israel? Esta posición del gobierno de Israel de ser tan burdo, palabras mías, en aceptar que hay toda una creación de inversionismo con el desastre que está creando, el genocidio que está creando Israel en Palestina. Sí, pues gracias a Carmen por esa pregunta. Yo creo que es bien importante también, además de ese contexto del bloqueo económico a partir del 2017, es que desde 1967, eso es más viejo que yo, desde 1967 el Estado de Israel ha desplegado una política de ocupación territorial sobre el terreno de Gaza, de Cisjordania y de la Jerusalén occidental. Y eso es bien importante entenderlo porque alguna gente entiende que estos niveles extremos de violencia que estamos viendo en la Palestina se han dado origen hace 2 años atrás. Esto viene ocurriendo hace más de 50 años. Lo que estamos viendo son las etapas finales de un proyecto de ocupación que por décadas ha impedido el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones que viven no solamente en los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y la Jerusalén, sino también del pueblo palestino que vive en la diáspora, que se le ha negado su derecho a regresar, ¿verdad?, al territorio de sus ancestros. Y yo creo que es importante contextualizarlo porque en Puerto Rico, ¿verdad?, y hago la salvedad de tu medio y otros medios comprometidos, hay mucha propaganda sobre este tema y hay mucho desconocimiento generalizado sobre la contextualización histórica del fenómeno que estamos viendo en este momento, ¿verdad? No sé si respondí toda tu pregunta o había otro elemento que quería que te respondiera ahí. No, realmente, precisamente es que yo trato de contextualizar porque me parece que a veces, obviamente, quizás en la próxima pregunta que debo hacer, se queda fuera de la conversación, aunque tengo que avergonzarme por la pregunta, porque nos toca y me toca de cerca. ¿Te parece que los medios en Puerto Rico han dicho algo sobre Gaza, más allá del periodismo independiente? Creo que muy poco, muy poco. Yo creo que merece la pena que se atienda como un asunto, este es el asunto más importante que existe ahora para la humanidad. Es desgarrador estar viendo casi en vivo, ¿verdad?, cómo se masacran una población indefensa, población infantil sobre todo, porque ha habido ataques, y esto lo ha confirmado la Organización Médicos Sin Fronteras a través del examen de los cuerpos, ¿verdad?, de niños que han fallecido, que han sido el objetivo principal de disparo y de ataque.
Y esto es una cosa que es muy conmovedor, ¿verdad? Yo en este momento me estoy conmoviendo bastante, pero este es el tema más clave de la humanidad. Hace una semana, cuando el presidente Lula hizo su discurso ante la Organización de Estados de las Naciones Unidas, dijo que el mito de la moralidad de Occidente que ha quedado sepultada bajo los escombros de Gaza. Y yo creo que una de las cosas que demuestra la situación actual, la falta de acción de los gobiernos, porque aquí han habido muchísimos gobiernos que han estado en complicidad, que han dejado que esto siga ocurriendo, y son gobiernos que usualmente se paran, ¿verdad?, en el foro internacional a hablar de los derechos humanos, y han justificado intervenciones en otros espacios, en otros espacios territoriales en nombre de los derechos humanos, y cómo ante esta atrocidad que está ocurriendo en Gaza, que muchos organismos internacionales, incluyendo Amnistía Internacional, han catalogado con todas las letras como un genocidio, cómo existe y se ha dejado esta impunidad. Es muy decepcionante, ¿verdad? Cómo la comunidad internacional, no el pueblo internacional, que se ha volcado en solidaridad, no solamente a través de, esta no es la primera flotilla, han habido muchísimas flotillas que han sido igualmente, no han podido cumplir con su objetivo, han muerto activistas en esos mares, precisamente tratando de llevar ayuda. En estos momentos acabo de ver el tracking que tiene la flotilla, solamente hay 2 buques que están navegando, uno de ellos es el de ayuda legal, que ya se desvió hacia Chipre. Hay uno solo que parece que ha roto el bloqueo, todos los demás la mitad de ellos han sido confirmados que han sido interceptados, y la otra mitad se presume que han sido interceptados por el gobierno israelí. Lo otro decepcionante es que hace unos días atrás los gobiernos de Italia, de España y de Grecia habían dicho que iban a escoltar a esta flotilla para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ¿verdad? Y precisamente hace 2 días atrás los dejaron a su suerte. Y estamos viendo cómo hay una movilización internacional. Anoche mismo, mientras estaban en Europa en su madrugada del día 2 de octubre, que hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, ¿verdad? Pero cómo la gente, el pueblo europeo se ha lanzado a las calles y están incluso convocando manifestaciones. Ya mañana en Italia se ha convocado una huelga general que se quiere paralizar el país. En México también han habido protestas de estudiantes, ¿verdad?, reclamándole al gobierno mexicano por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas mexicanos que están también en esa flotilla. Bueno, tengo que decirte que la mala noticia que nos da Seriela, que también está súper pendiente a lo que está ocurriendo, es que aparentemente el Miqueno, que era el único buque que había podido llegar hasta bastante cerca de las costas de Palestina, fue intervenido por la Marina de Guerra de Israel. Así es que eso nos dejaría sin ninguno, amén de los que no han sido intervenidos, pero han tenido que salir hacia otro destino por precisamente la presión de la Marina de Guerra de Israel. Yo coincido totalmente en que es quizás el desastre, el genocidio del siglo XXI en vivo y a todo color, bien diferente a lo que ocurrió en la Alemania nazi, porque no habían los medios de comunicación que existen ahora. Así es que agradezco
Maritza, y sabes que siempre tienes la posibilidad de entrar con nosotros a discutir este y otros temas que son importantes, porque hay que mirar más allá de las aguas de Puerto Rico para conocer y precisamente entender por qué se dan las cosas que se dan en Puerto Rico y el desplazamiento que vivimos los puertorriqueños de otra manera. Es un genocidio silente, pero podría hacerlo y podría llegar a ser violento, porque el que se crea que necesariamente le ocurre a Gaza se equivoca. Hay definitivamente posibilidad de que ocurra a cualquier pueblo que está expuesto a que hayan unas fuerzas que quieran ocuparlo y cambiar su demografía. Gracias, Maritza. Y aquí seguimos. Buen día. Bueno, yo creo que la conversación fluye de una manera orgánica cuando uno habla con personas que obviamente tienen sensibilidad, información sobre el tema. Amnistía Internacional ha hecho lo suyo con relación a la denuncia de lo que es el gobierno de Benjamín Netanyahu a Gaza, de lo que sigue siendo importante para que se discuta a nivel internacional, se denuncie en las cortes internacionales como son las cortes en La Haya y la Corte Penal Internacional, etcétera. Negocio sangriento, dice Seriela. No sería la primera vez, lo conocemos, por lo menos los que conocemos la historia del mundo y que intentamos todos los días conocerla más. Yo lo voy a dejar con este tema. Mañana, esta tarde a las 5, tendré un programa más corto, pero tendremos un programa para atender los asuntos que quizá están pendientes de atender en Puerto Rico. H. Huerta, si hay eco, es posiblemente el teléfono, pero está raro porque lo estaba monitoreando y estaba corriendo bien. Gracias por estar. Recuerden, si pueden donar, lo pueden hacer siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, a través de PayPal y tarjetas de crédito, Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Los temas importantes del mundo y del país los vamos a discutir siempre con responsabilidad y compromiso con todas nuestras audiencias. Gracias por estar. Compartan nuestros contenidos y nos vemos esta tarde para seguir haciendo periodismo independiente. Hasta ahorita. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.